Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y bien, continuando con la segunda parte de la verdadera iglesia de Dios, cómo nace, cuáles son sus características, de dónde viene, vimos en el primer estudio de que no hay como tal una supremacía en Pedro, más bien en todos, porque en el primer concilio de Jerusalén, como lo vimos en el anterior estudio, todos tenían la palabra y todos eran líderes en el Espíritu Santo, ¿listo? Y en cuanto a el trabajo de los apóstoles, vemos que en Pedro no se estableció un primado o una importancia sobre todos ellos. Porque mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios 15 del 9 al 11. Primera de Corintios 15 del 9 al 11. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Porque sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea que si nosotros vamos a establecer aquí una importancia, la debería tener Pablo, no Pedro. Entonces, entre comillas, quien debería estar sentado en Roma no debe ser un sucesor de Pedro, debe ser un sucesor de Pablo, si se me permite. Pero vemos que no había tal en la primera iglesia de Cristo. Todos eran de un mismo espíritu, todos eran líderes, todos piedras vivas, todos edificando en el fundamento. No solo Pedro, no se estableció tal cosa. Pero vamos a entender qué es la iglesia. Y tenemos primero que entender que una cosa es iglesia o eclesía en el griego y otra es templo. ¿Listo? Y la vamos a establecer. En Efesios 5:25 hay algo muy bonito. Efesios 5:25. Mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres o esposas, así como Cristo amó a la eclesía o iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, ¿qué significa iglesia? ¿De dónde viene esto? Bueno, ya como les dije, iglesia es en el griego eclesía, lo que significa a los que Dios llamó. Eso significa iglesia. A los que Dios llamó, a los que Dios sacó, a los que Dios llamó aparte. La palabra eclesía significa llamar fuera. Espiritualmente, Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo, Jesucristo, como Salvador personal, y los invita a salir del cautiverio espiritual del sistema del mundo y venir a una vida en Dios, a una comunidad espiritual que es la iglesia, ¿sí ve? O sea que la iglesia no es una institución, la iglesia no es un conglomerado, la iglesia no es un cuerpo gobernante como los testiquillos de Jimán. La iglesia son personas normales, comunes y corrientes, que creen en el Dios vivo y verdadero y en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí se está dando cuenta? Miremos más adelante. El monopolio de la iglesia no lo puede tener ninguna organización en este mundo, por más antigua, influyente o numerosa que sea, ya que la verdadera iglesia está constituida por cada creyente, los cuales son piedras vivas, como ya lo vimos,
en Primera de Pedro 2 al 4, 5. ¿Sí se da cuenta? Por tanto, la iglesia es un organismo espiritual cuya cabeza es Pedro, cuya cabeza es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Efesios 4, del 12 al 16. Efesios 4, del 12 al 16. ¿Listo? Muy bien, y por otra parte, templo. Ya vimos que nosotros, como creyentes, constituimos la iglesia. Pero nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí está viendo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mire otra parte bastante hermosa. Bastante hermosa. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. ¿Sí se da cuenta? Nosotros somos el templo de Dios y por tanto hacemos parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Ya lo vimos. Hacemos parte de los llamados por Dios, que es lo que significa eclesía en el griego. Muy bien. ¿Y cómo debe ser esta iglesia? ¿Quiénes la constituyen? ¿Cómo debe participar esta iglesia de Cristo? Lo vamos a ver. Hay algo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice algo muy bonito respecto a este mismo tema. ¿A usted nunca le han preguntado cuál es la religión verdadera? ¿Usted nunca se ha preguntado en su vida cuál es la religión verdadera? Lo dice Santiago en la Biblia. Santiago 1:27. Y de ahí, de esta religión es que viene la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes. Dice, la religión pura y sin mácula, es decir, religios, creencia en algo o en alguien. O sea, la creencia pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí se da cuenta? Esa es la religión que Dios quiere. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero muy bien, siguiendo con el tema de la verdadera iglesia de Cristo, hay algo que con lo cual tú la puedes identificar. Hay algo con la cual tú la puedes identificar, y es que es una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. Efesios 5:27.
Efesios, vamos a leer desde el 26 para entenderlo. 5, 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, hablando de la iglesia, hablando de nosotros como cuerpo de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí se da cuenta? Es decir, apartados de toda contaminación, apartados de lo sacrificado a los ídolos, apartados de todo mal que pueda haber en este mundo. ¿Listo? Pero, ¿cómo debemos identificarlos? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a verlo. ¿Cómo tú puedes identificar a una persona o a la iglesia de Cristo? Hay unos frutos con los cuales tú puedes identificar a la iglesia católica y está en Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la iglesia verdadera de Cristo tiene que tener estos frutos. Si tú ves una iglesia chismosa, odiosa, una iglesia que critica todo, una iglesia amargada, que le molesta todo, aburrida, que no ama, esa no es la iglesia de Cristo. Porque allí no está ¿el qué? El Espíritu, el fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Cuando tú tienes el Espíritu Santo que viene por recibir a nuestro Señor Jesucristo, tú estás en la iglesia. Y si tú tienes al Espíritu Santo y perteneces a la verdadera iglesia de Cristo, entonces tienes estos frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. Paz, amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Listo? Y muy bien, seguimos. Como vemos, esto es muy importante. ¿Quiénes la integran? Importantísimo saberlo, ¿cierto que sí? ¿Quiénes la integran? Es muy importante saber quiénes integran la verdadera iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo hay unos dones. Dentro de la iglesia de Cristo hay unos dones. ¿No lo sabías? Y la iglesia de Cristo tiene que manifestar estos dones. ¿Listo? Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, el primer don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, tercero, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, 4, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. No dice el hablar en lenguas solamente, sino diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí se da cuenta? Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea el Señor Todopoderoso y Eterno. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo,
en el mismo capítulo, vamos a ver Primera de Corintios 12, 27 al 31. Pues vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí se da cuenta? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No dice que una institución es el cuerpo de Cristo. No dice que un cuerpo gobernante es el cuerpo de Cristo. No dice que una institución es el cuerpo de Cristo. Dice que cada uno por su parte es miembro. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Aquí viene la constitución. ¿Quiénes la constituyen? Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Mire qué bonito esto. Aquí puedes identificar si es que la iglesia de Cristo tiene sacerdotes. ¿De dónde salen los curas? Completamente falso. Los curas salen del Concilio de Nicea, del que creó la religión católica romana, Constantino. Porque Constantino fue el primer papa de la Iglesia Católica Romana, de la religión católica romana. Él fue el primer papa, porque el actual está sentado en Roma no como siervo de Cristo, sino como emperador. Porque el verdadero siervo de Cristo debe humillarse a sí mismo y hacer parte de su iglesia. Lo que dice Santiago: visitar huérfanos, viudas y mantenerse sin tacha del mundo. ¿Sí se da cuenta? Allí va usted entendiendo, y yo pido a Dios y al Espíritu Santo que le esté enseñando cuál es la verdadera iglesia de Dios. ¿Sí se da cuenta? La verdadera iglesia de Dios tiene que tener estas características, donde están los apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran. Que la iglesia de Dios es viva. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y la iglesia de Dios, nosotros como piedras vivas, tenemos que manifestar estos dones de los que ya hablamos anteriormente. Sabiduría, ciencia. Fe, sanidad, milagros. Qué bonito es el Señor. Esta es la verdadera iglesia del Señor. Listo, ahora vamos a Efesios 4, del 9 al 13. Efesios 4, del 9 al 13. Vamos a leer el 11. Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos, ya lo acabamos de leer, pero acá lo repite nuevamente Pablo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí se está dando cuenta? Ahora, ¿qué características? Ya conocemos quiénes integran la verdadera iglesia de Dios. Ahora, ¿qué características deben tener? ¿Qué características deben tener los que, por ejemplo, los obispos, los pastores, los que sirven en la iglesia? Vamos a ver si se parece a la religión católica romana.
¿Usted cree que se parezca a la religión católica romana? Vamos a Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Requisitos de los obispos. Mire, obispos no es ese cura que se viste de rojo con sotana. No se deje engañar, no se confunda. Esa cosa no es un obispo, con todo el respeto. Un obispo es un siervo humilde de Dios que simplemente ordena una grey. La ordena no de decirle, bueno, tú vas a hacer. No, la organiza. Está atento a ella. Sirve dentro de su misma iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, ¿por qué los obispos de la Iglesia Católica no se casan? ¿Por qué? ¿Quién les impuso el mandamiento? Un mandamiento que no es bíblico, el del celibato. ¿De dónde viene esto? Si aquí está diciendo Timoteo de que debe ser marido de una sola mujer, ¿por qué ellos no lo han hecho? Es porque no son la verdadera iglesia de Dios, porque la verdadera iglesia de Dios tiene que seguir la palabra. Y si aquí dice que debe ser marido de una sola mujer, entonces tiene que ser marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos. ¿Los sacerdotes católicos tienen hijos? ¿Los curas católicos tienen hijos? ¿Los obispos católicos tienen hijos? ¿Por qué no han seguido la palabra de Dios estos de la religión romana que se visten y ellos se creen es que enviados de Dios? Ellos no lo son porque no siguen la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca del casamiento? ¿Qué dice Pablo acerca del casamiento? Yo no puedo decir que muchos no tengan el don de continencia, muchos lo tienen. A ellos les sirven, los que tienen este don es un don especial de Dios, pero muchos no lo tienen. Y Pablo dice que el que no lo tenga, que se case. ¿Y ellos por qué no se han casado? Primera de Corintios 7, 9. Y si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y muchos curas católicos se han quemado. ¿Por qué? Porque durante siglos han violado monjas. Porque durante siglos han violado niños. ¿Y qué dice Pablo? Si usted no tiene el don de continencia, no sea estúpido. Con el perdón de Dios de la palabra. Cásese, lo está diciendo Pablo. Porque si usted no tiene el don de continencia, ¿por qué acepta el celibato para quemarse? Es mejor casarse que quemarse, lo dice Pablo. Debemos tener una sola mujer, los verdaderos siervos de Dios. Una sola mujer. Porque Dios los creó en el principio varón y hembra y los unió para que le sirvieran. No para estar solos. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre que le sirve a Dios no debe estar solo.
Entonces, ¿por qué los curas católicos, si ellos se creen que es la religión verdadera, entonces ¿por qué no han seguido la palabra del Señor? Mire los requisitos de los diáconos. Primera de Timoteo ahí mismo, Primera de Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos, que guarden el ministerio con la fe, limpia conciencia. Mire lo que dice el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, ¿por qué los curas católicos no lo han hecho? Si ellos se creen, entre comillas, que son la iglesia de Dios. ¿Por qué no lo han hecho? Porque ellos se autodeclararon y se autoproclamaron sacerdotes, matando a Cristo cada vez en ese sacramento de que hacen, que matan a Cristo en la hostia. ¿Dónde está la hostia? Dice que los apóstoles perseveraban, los discípulos perseveraban en el partimiento del pan. No dice que era una hostia. ¿Dónde está eso que hacen de matar a Cristo cada vez que lo sacrifican? Eso no es de Dios. Nada en esa religión católica romana es de Dios. Por tanto, si tú, querido amigo que me escuchas, aún sigues en la trampa del enemigo que está en la religión católica romana, en el nombre de Jesucristo y en el amor de Dios, pedimos que llegues a la verdad. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y arrepiéntete de tus pecados para que puedas llegar a la verdad, porque dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Oh Señor, este mensaje lo hemos hecho en tu nombre maravilloso, Jesucristo. Amén.